Oye, lo que hay es crisis con el tema del Madrid de por fuera, ¿eh? Yo hago en el Madrid no, pero con el tema de Hausen y con Carreras. Ya hay gente rajando y me parece injusto. ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? De que no son tan buenos como lo habían ¿Pero quién pintado. lo dice? Gente como tú, que no, del Madrid, gente que del estáis Madrid, a 600 kilómetros yo de distancia. Yo desayuno todas las mañanas con uno aquí que es del Madrid. ¿Ves? Y me dice, oye, ¿estos qué? Por un partido malo. Pues a mí me parece que son buenísimos los dos. Pero, y le he dicho, estáis tranquilo, que son buenos. Pero claro, pero es que, sí que veo mucha si gente tu vara dudando, de medir la opinión del madridismo es tu amiguete que está a 600 kilómetros y que solo ve los partidos del Madrid por televisión, ya, pero no se ve pero lo mismo hay en la alguien, tele Ciro, que en el hay campo. alguien que sí creo que despierta más dudas, que es Trent. Yo también, eso sí. Arnold. Claro, si tú me dices Sí. Arnold, sí, es verdad que de momento… Y yo fíjate que creo que es una cosa que aquí ya hablamos en verano, que a mí Trent había cosas que me gustaban mucho de él, pero que no me terminaba de cuadrar para el Madrid, y el pobre está teniendo mala suerte con las lesiones, pero es que los partidos que ha jugado es que tampoco le he visto comodísimo, ¿eh? No. Yo creo que Trent, de momento, era un fichaje perfecto para un sistema que Xabi Alonso no ha podido implantar, que es el de 3 centrales con carrilero. Ya. ¿Sabes? Pero que luego, Paco, hay una cosa que en verano decíamos mucho y que es que yo creo que es una gran verdad, que hay que quitarle el puesto a Carvajal, ¿eh? Que la gente que se crea que Carvajal está amortizado, vamos, por encima de su cadáver. Es que es una bestia. Pero que te digo que yo creo que Xavi, si puede jugar el sistema de 3 centrales, 2 carrileros, yo ahí no veo que Carvajal y Trent tengan que haya un divorcio, porque Carvajal… Tercer central por la derecha, ¿no? Central por la derecha, fenomenalmente. Claro. Sí. Y a Trent sin ningún tipo de obligación defensiva. Otra cosa es que Xavi, por las circunstancias que se ha encontrado, haya preferido mantener un 4-3-3, pero a mí me parece que los carrileros largos, Trent Alexander-Arnold, aquí tendría muchísimo recorrido. Y a ver, ojo, y también tiene que tener una adaptación, ¿eh? Que aquí, que viene al Madrid, ¿eh? Que no va a otro equipo más flojo, va al Madrid. Y es un buen futbolista, un buen jugador. Primero lo que decía Fran antes de Carvajal, o Paco, hay que quitarle a Carvajal. Carvajal es un crack de lateral derecho, será de los mejores laterales derechos del mundo. Sí. Quítale el sitio a uno que está en su casa. Ven tú de fuera. Bueno, a mí me parece que hay que verle, hay que verle y hay que tener paciencia con ese jugador, ¿no? A la hora de, digo yo, desde fuera, ¿eh? A ver, yo creo que es una de las tareas que tiene Alonso. O sea, siempre hemos dicho que los buenos entrenadores son los que sacan el máximo rendimiento a todos los jugadores que tienen, ¿no? Y hay entrenadores que mejoran a los jugadores y hay entrenadores que lo empeoran. Y yo creo que es una de las tareas, ¿no? De encontrarle. Pero yo creo que igual que le va a pasar a Trent Alexander-Arnold, podemos decir lo mismo de Valverde, de encajarlo, de volver a recuperar el gran Valverde que hemos visto en estos últimos años, que creo que todavía no lo hemos visto, ¿no? Es una de las tareas, ¿no? No sé. Yo, por ejemplo, soy de los que piensan que en el tema Valverde el sistema táctico y donde lo está metiendo el entrenador, pues no es donde más beneficios saca su juego el bueno de Valverde. ¿Por qué? Porque yo creo que necesita campo por delante, necesita terreno y no lo está teniendo, pues porque tácticamente el Madrid ha cambiado y el Madrid es un equipo que presiona arriba y que recupera los balones muy arriba. Entonces, yo creo que hay varios jugadores que tiene que encontrarles y jugadores también, por ejemplo, Endrick, que tiene que saber qué es lo mejor para el chaval, ¿no? Si que siga en el Real Madrid en enero o buscarle una cesión para que juegue minutos en otro equipo. No sé si… Yo creo que esa es clarísima. Para mí esa es una cesión catedralicia. Pero ya lo era en verano, ¿eh? A mí es que no me convence mucho ese rol de Endrick. Endrick, que fíjate, el Rayo buscaba un delantero, al final fichó a Alemão del Oviedo, pero el Rayo que está jugando Europa, que va a traer muchos partidos, muchos minutos, a mí esa me pareció una cesión buenísima para él, buenísima. Paco, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a ver, es que es complicado el mundo de las cesiones, ¿sabes? Entonces,
No, pero ya no solo con Endrick, digo en general, si un poco porque nos quedamos con Arnold, pero yo creo que también a Valverde le tiene que encontrar el sitio donde podamos volver a ver al gran Valverde. Primero lo que tiene que hacer Xavi, primero saber a qué quiere jugar. O sea, porque Xavi ahora mismo no sabe a qué quiere jugar. Si quiere jugar a presionar arriba, Valverde podría encajar. Que eso sí que lo tiene claro, que quiere presionar arriba. Y de hecho, casi todos los partidos que ha jugado el Madrid presiona arriba, hace una presión media alta. Yo a Valverde le encuentro la recolocación donde jugó con Ancelotti en la final del 22 en la Champions, de extremo de derecho. Ahí es el único sitio donde Valverde puede ser titular en este Real Madrid. En el centro del campo, por una falta de fútbol evidente de Fede Valverde y porque Tchouaméni está ahora mismo en un punto excelente, no puede estar. No puede estar, pero porque vas a tener que meter ahí a Arda, a Bellingham, entonces no te cabe. Es lo que yo veo. O sea, al final, Fede tiene mucho peso en el vestuario y tiene un despliegue físico que Fede lo que necesita es campo para correr. Y el campo se corre en la banda. En el centro del campo tienes que ser mucho más posicional. ¿O es que Casemiro era el que más corría? No. Pero siempre estaba bien colocado. Entonces, al final, yo creo que si Fede, que es un caballo de carreras, tiene que desplegar todo su potencial, lo tiene que desplegar abierto y en una presión y en un partido físico. O sea, el mejor Fede Valverde que hemos visto siempre es a partir del minuto 70 con los equipos reventados y cuando el físico te puede permitir romper líneas y hacer conducciones rápidas. ¿Qué es así? Es complicado, ¿eh? Esto es difícil porque sí tienes la sensación de que si Valverde juega lateral, estás desperdiciando un futbolista, ¿no? O desperdicias dos, porque Carvajal, si está bien, tiene que jugar, o Arnold, ¿y qué vas a ponerle? ¿Por delante? ¿Lo vas a meter al medio? A ver, que Valverde, tú dices que tiene poco fútbol. A mí no me parece que tenga poco fútbol. Y encima tiene una cosa muy importante en el fútbol, que es gol. Porque Valverde tiene gol, mete goles. Es un jugador que te aporta, no tengo los datos, pero ¿qué te meterá? ¿4 o 5 goles por temporada? A ver, te puede meter goles, pero yo creo que eso lo hizo Ancelotti para reflotar, entre comillas, su carrera. O sea, Ancelotti se lo puso como deber, Monje, para decirle, tío, tú para hacerte de valer tienes que meter goles. Si no, no hay manera. Bien, y por eso pero lo ha hecho. Tanto meter goles. Sí, pero lleva sin meter goles, ¿cuánto? Es que no lo sé, voy a mirar a ver las estadísticas, pero es que me parece un jugador muy importante para Madrid, Valverde. Y yo pienso, por ejemplo, a ver, que luego la gente aquí dice, me está comparando al Madrid con el Athletic. No estoy comparando al Madrid con el Athletic. Pero algo que, por ejemplo, le ha funcionado muy, muy, muy bien al Athletic y en los últimos años ha sido un éxito para el Athletic, es la banda derecha con De Marcos, que se ha retirado, y con Iñaki Williams. Claro. Porque al final son dos tíos que atacan. Y el Madrid, además, lo puede hacer, obviamente, con Carvajal, Arnold o Valverde. En eso estoy de acuerdo contigo, Paco, que sí puede ser un jugador para ahí. Pero claro, lo que siempre ha tenido el Madrid más ahí, o en esa zona, es jugadores virgueros de, pues, rollo Vinicius, rollo Rodrigo, ahora cuando sale Brahim, que son ya otro perfil de jugador. Entonces, pero que ahí te digo sí que a lo mejor Monje no necesitas tantos virgueros. O sea, porque el Madrid de 2022, que gana la 14, funciona como un reloj con Benzema, con Vinicius y con Valverde arriba. Kroos, Modric y Casemiro. Dime tú ahí cuántos virgueros hay. Está Vinicius y se acabó, para de contar. Entonces, yo es que creo que al final el Madrid lo que necesita es curro, trabajo y que gente que físicamente no puede con todo, como puede ser el caso de Arda, que es un tío muy talentoso, que tenga un currito detrás, un guarda de seguridad, como tenía Modric en su día para lucir. Y Fede Valverde es el segurata que te va a hacer todo el trabajo sucio que no te gusta. Fran, ¿tú cómo lo ves? Yo es que creo que en este esquema, si ya en su día estábamos debatiendo sobre qué va a pasar con Bellingham, si se va a caer Arda del 11, pues es que yo creo que Fede está todavía perdiendo más en ese debate, porque con Tchouaméni siendo un jugador tan importante para Xabi Alonso, no me quedan muchos más sitios, porque yo creo, Paco, que eso que hablabas tú es un poco lo que pretende Xabi Alonso con Tchouaméni. El sostén, el ancla del centro del campo,
es Tchouaméni, que a mí es un jugador que me creó dudas en la era Ancelotti, pero que en la era Xabi Alonso me parece que para el Madrid es capital. Marcel Desailly. En todo ese puzzle, ¿dónde cabe Fede? Pues no lo tengo muy claro. Yo creo que igual lo de la reconversión a lateral derecho es algo que se tendría que plantear seriamente. Sí, pero es lo que estáis diciendo, Tchouaméni, que este año sí es verdad, es que el que ha desaparecido de escena es Camavinga. Sí. Bueno, ha con desaparecido Ya porque ha estado lesionado. Cuidado. Desapareció la temporada pasada. Sí. Monge no estuvo tampoco a tope. Que sí, pero que digo que ahora vamos a ver con otro entrenador y recuperado el año pasado también estuvo la mitad de la temporada lesionado. Este año lo ha empezado, pero yo creo que Camavinga es un jugador muy aprovechable. O sea, es que es un jugador que tiene, ¿cuánto tiene, Fran? 23 años. Camavinga, Es joven, 24, muy joven. es que es muy joven. Yo creo, 21. 22. 22, fíjate. Ahora O sea, Es un 23. crío. claro. Es un crío. Entonces, yo creo que no hay que descartar ahí lo que puede aportar Camavinga. Al final, es un poco lo que hablábamos a principio de temporada, cuando se hablaba de que tenía que llegar más fichajes y más refuerzos y tal. Digo, no sé, yo creo que hay overbooking. Hay overbooking porque ahora nos estamos planteando, a ver, ¿quién se queda fuera en el centro del campo? Bellingham parece que tiene un sitio fijo. Güler, viendo lo que hace en el Madrid y en la selección turca, que por lo que cuentan en los dos partidos ha sido el mejor de la selección de Turquía y el que posibilita que Turquía todavía siga viva en la posibilidad de... Pero más allá que Turquía, o sea, tú ves a Arda cómo está jugando en el Madrid, es que ¿quién tiene narices así? Claro. No, nadie. O sea, si encima es clave para Xabi Alonso. O sea, ¿quién te da ese fútbol que te da Arda si no está Arda? Ese último pase, esa imaginación. Y esta conexión con Mbappé, que tiene una conexión con Mbappé, que es el único que entienda a Mbappé. Es que no hay nadie en el Madrid que pueda hacer eso. Es que tú le dices a Fede Valverde que intente entenderse con Mbappé o a Tchouaméni, para que no parezca que tenemos... Y es que yo creo que no lo comprenderían. En cambio, Arda sabe perfectamente cuándo tiene que darle el balón al espacio, cuándo se lo tiene que dar al primer toque, cuándo está en fuera de juego y cuándo no. O sea, Mbappé, por ejemplo, este año cae muchísimo menos afuera de juego que el año pasado. ¿Por qué? Porque hay un tío que se llama Arda Güler que sabe perfectamente medir los tiempos para darte el último pase. Y el año pasado, pues te daban ese último pase Fede y Tchouaméni. ¿Y qué pasaba? Pues, error. Es que yo creo que aunque no le guste, el pajarito se tiene que ir a la banda derecha. O sea, aunque no le gusta, es que no hay otro sitio, no hay un encaje en otro sitio. Porque para que él juegue centrado, te tienes que cargar a Tchouaméni o a Jude Bellingham o a Arda Güler o a Camavinga, que Camavinga, repito, es un jugador que va a ser muy utilizado y que ahí en el centro desarrolla mejor que Valverde. Entonces, el tema, Siro, es que ahora, ¿qué hacemos? Porque hemos hablado hace 10 minutos de que no veas la competencia de Trent con Carvajal. Y ahora le metemos otro ingrediente más a eso. O sea, 3 tíos peleando por ese puesto. No, lo que pasa es que yo a Valverde lo pondría como decía antes Paco. Yo lo pondría, pero claro, ya está sacrificando a otro jugador que parece que le gusta y mucho a Xabi Alonso, que es Mastantuono. Ya. O sea, es que ahí es un sitio por el que va a tener que pelear. A mí me gusta más que Brahim, mucho más Mastantuono. Sí, pero a lo que me refiero es que Valverde es el que... Yo creo que van a pelear por el sitio Mastantuono y Valverde. Probablemente. Pero Mastantuono juega más arriba, todavía. No, pero yo creo que puede jugar ahí por derecha. A ver, tiene que cambiar, evidentemente, juega más arriba. O sea, tiene que pasar casi a un 4-4-2 en vez de un 4-3-3, que está con Mastantuono es más un 4-3-3 porque es verdad que juega más arriba. Y con Brahim, cuando juega por ese lado. Pero tendrá que adaptar, si quiere aprovechar a Valverde y que no haya bajón de Valverde. O sea, es que yo creo que es el único sitio en el que encaja Valverde en este equipo, o de lateral derecho o de extremo derecho. Pero yo no le veo en más sitios en estos momentos. No le veo, porque no es mejor que Güler en la posición que juega Güler.
no es mejor que Bellingham en la posición que juega Bellingham, no es mejor que Tchouaméni en la posición que juega Tchouaméni y no es mejor que Camavinga en la posición que juega Camavinga. Entonces, ¿dónde creo que es mejor o puede competirle a, pues bueno, a Mastantuono, que es un jugador que se está haciendo y que todavía, pues bueno, yo creo que Valverde te aporta unas cosas que a lo mejor Mastantuono todavía no te aporta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, entre comillas, más igualdad en esa pelea. Es que en las otras yo no le veo. No lo veo. Yo creo que a Valverde le estáis minusvalorando, sinceramente. O sea, no, pero ¿cuándo ha sido mejor Camavinga que Valverde en el medio? En la posición que juega Camavinga. Es verdad que es mucho más joven, obvio, pero. De medio no sé. centro. Es mejor con balón. Es mejor de con medio balón, centro es mucho mejor Camavinga. Es que el problema de Valverde es que tácticamente como jugaba Ancelotti, que es pues con una presión media baja, pues bueno, sí que es verdad que cuando recuperabas el balón, que lo recuperabas en tu propio campo, pues tenías a Valverde, que para mí es el tío que mejor rompe líneas del fútbol mundial. O sea, rompe las líneas con terreno por delante. Claro, ahora el problema es de que el balón lo recuperas, cuando lo pierdes, lo recuperas la mayoría de las veces en el campo del rival. Entonces ahí ya no tiene, o sea, ahí ya recupera y tiene que pasar. Recupera y tiene que pasar, porque no hay más, no tiene mucho más recurso. No tiene mucho más recurso, porque técnicamente no es un jugador, para mí, por ejemplo, del nivel de Camavinga o de Bellingham o de Güler, no tiene ese nivel. A mí Valverde me parece bastante mejor. Pero opinión muy personal, creo que no sé por qué ahora le estáis poniendo en cuestión a Valverde cuando ha sido uno de los jugadores más importantes del Madrid. Pero no es que lo estamos poniendo en cuestión. Pero si nadie discute todo lo que ha hecho, si lo estamos diciendo. Le estáis poniendo a un nivel que parece que lo queréis mandar al banquillo directamente. Estamos diciendo, además, que es defensa de Valverde, que no es que se le haya olvidado jugar a fútbol ni nada que se parezca, es que tácticamente el sistema de Alonso no le beneficia. O sea, si no estamos minusvalorando que pregunta a la gente, a ver qué le parece, si es mejor Valverde que Camavinga. Pero si da igual, si es que Camavinga no juega da igual, porque estáis aquí diciendo... Te estoy diciendo, Camavinga en el sitio que tiene que jugar, que es pues al lado de Tchouaméni, o sustituyendo a Tchouaméni, es mejor que Valverde en esa posición, estoy hablando. No estoy diciendo... Es que tú ves a Valverde jugando de medio centro en la posición de Tchouaméni. Ha jugado. Ya, pero ¿y cómo lo ha hecho? ¿Mejor que Camavinga o peor? Cuando ha jugado Camavinga en esa posición. ¿Sabes qué me pasa con Valverde? Mira, Valverde, yo recuerdo cuando estuvo cedido en el Depor. Estaba el Depor en primera. Gaizka Garitano, entrenador del Depor. Y bueno, lo veía ahí, y luego al Madrid, y al principio ni frío ni calor. Pero es que luego le he visto un jugador que le ha dado la leche al Madrid, la leche. Lleva más de 300. Adiós, Paquito Rabadán, que te tienes que ir, que me había comprometido hasta menos cuarto. Vale, adiós. Perdóname, que está siendo un día asqueroso para mí. Nah, no cobras y ya está, no lo cobras ya. No bueno, pues ánimo. Si te dijera desde cuándo no recibo facturita... Vale, estoy en ello. Mira, hoy tengo la libreta ya aquí. Voy a empezar a ponerme al día, un poquito. A ver. Bueno, venga. Un beso. Chao. Hasta luego, Paquito. Vale. ¿Qué decías, José? No, que es que me parece que es un jugador que es muy importante para el Madrid. Que sí, Valverde, pero si es que nadie lo discute. O sea, nadie lo discute. A diferencia, a ver, Valverde ha ganado muchos más partidos que Camavinga y que Tchouaméni. Muchos más. No por edad, que por edad, obvio, tiene 27 años, por los 22 de Camavinga, 23, y Tchouaméni también es otro crío, ¿no? 24 de veterano, por ahí 25. Es otro chaval. Yo, sinceramente, creo que con Valverde es que es un chollo para un equipo, porque ¿cuántos jugadores tienen tantas posiciones como Valverde? Es que yo te digo que a Valverde lo pones un partido delantero centro y lo hace bien. Un día, en una urgencia. Porque es un jugador súper completo y físicamente es un animal. Por eso te lo digo. Y luego, pero el tema, Monje, es que a él luego tampoco le encanta dar esos tumbos.
él cada vez que puede hablar, habla en favor de a mí ponedme donde a mí me gusta. Y es uno de los conflictos que tiene ahora el Real Madrid, que él asuma que a lo mejor está para todo menos para jugar en lo que a él le gusta. Y ahí es donde él tiene que estar convencido. Claro. Porque si no, su rendimiento no va a ser tan bueno, además. O sea, si tú ya sales con la mentalidad de que no te gusta donde te va a poner, ya. Pero dicho eso, o sea, es que nadie infravalora a Valverde. Si es que Valverde es un jugador imprescindible. Pero era mucho más imprescindible el año pasado y en los últimos años que en este. Porque el sistema no le ayuda. Alguien dirá, joder, y con Zidane, es que con Zidane también juega mucho por la derecha. Es que juega mucho por la derecha. Sí. Que es donde al final lo va a tener que encajar. A costa de ir distribuyendo minutos con Mastantuono, sí, porque también tienes a un jugador que está en formación, en proyección y que lógicamente tiene que jugar. O sea que... Y el año que viene Nico Paz. Porque Nico Paz está tirando... Ya la tiró el año pasado la puerta y ahora ha tirado otra vez otra puerta. O sea, ya no es lo que hace en el Como, es que con la selección argentina también le ha dado la batuta a Lionel Scaloni. De hecho, en la entrevista que le hicimos en el bar de Siro, él decía que, vamos, que este verano tenía que haber vuelto sí o sí, que él lo recuperaría. Bueno, yo creo que no se le recuperó por el tema de Mastantuono, pero Nico es otro jugador que el Madrid no puede prescindir de él y no recuperarlo. No sé cómo lo veis vosotros. No lo he visto yo. Le he visto muy poco, pero todo el mundo habla muy bien de él. Frank, el tema quizás es para es el que jugar más lo ha dónde. visto. Bueno, ese es el tema. Porque él en el sí Como tengo es una claro especie dónde. como de mediocentro con vuelo, con llegada. Yo lo veo en el sitio de Ceballos. Claro, ahora tú me dirás, pero es que Ceballos no es quitas titular. le quitas un poquito de... O sea, él es mediocentro de más proyección ofensiva. A ver, el tema, por ejemplo, Ceballos, que lo has mencionado, ¿vale? Este es de los que inauguró la etapa en el Madrid de los mediapuntas, que tenía 7 en Madrid de mediapuntas. Bueno, yo creo que Ceballos nunca ha sido media punta, ¿eh? Sí, pero era en ese perfil de jugador que dices... Porque tú a Modric lo consideras media punta. ¿Modric? Sí. No, Modric medio centro. Pues Modric yo creo que centro. Ceballos es el que más se parece... Compares. No lo que estoy comparando, digo el que más se parece. Yo te digo una cosa, Siro. ¿Cuántas temporadas lleva Ceballos en el Madrid? ¿Cuántas? Pues 5, yo creo. Ahora continuadas 5. Antes de... Sí, con sus cesiones y demás, ¿no? También. No, concesiones más. Concesiones más. Vale. Yo creo que en el primer equipo lleva ya 4 o 5 ahora. ¿Cuántos partidos seguidos le recuerdas a Ceballos en el Madrid que digas, joder, chapó? A ver, que me dicen, en el sitio de Ceballos, Siro, me da que no has visto muchos partidos del Como. Es que Ceballos, Nico Paz no va a jugar en el Madrid en el mismo sitio y con el protagonismo que tiene en el Como. O sea, Nico Paz pues es otro jugador que, igual que Bellingham, no jugó en la primera temporada por necesidades del equipo, no jugó igual que jugaba en el Borussia Dortmund. Entonces, Nico Paz, si viene, pues habrá que encontrarle, y yo donde veo el encaje es ahí, en la posición donde está jugando Ceballos. Que puede jugar más adelantado, ya, pero es que ahí tienes ya a Bellingham y tienes a Güler. Entonces, ese es el tema. Ya sé que... Ese es el tema. Yo creo que entraría en conflicto con Ceballos y Güler. O sea, con Bellingham y Güler. Pero eso, Ceballos, que estamos con Ceballos. Que no nos vamos a ir de Ceballos, Siro. ¿Tú crees que Ceballos es un jugador para el Madrid? Bueno. Ya has dudado. ¿Ya has dudado? No sé. O sea, en este Madrid sí. Yo creo que es el único jugador que es un poco diferente en ese centro del campo.
Es el único jugador que te puede aguantar la bola, que le da el ritmo que necesita el equipo en muchas ocasiones. En este Madrid sí. ¿Claro? En el Madrid de Modric, bueno, pues para darle... Pero no pega en este Madrid. Es que no pega en el juego del Madrid. Ya, pero me estáis diciendo, por ejemplo, de que el Madrid necesitaba un distribuidor de juego, un Zubimendi, un jugador de ese tipo. Es que a lo mejor entonces tampoco pegaba. No, pero eso no es Ceballos. Pero eso no es Ceballos. Bueno. Ceballos no es eso. Quiero decirte, el que era más parecido a Ceballos por juegos, Arda, pero ahora Arda está asumiendo otro papel. Que es decir, ¿va a ser Arda un tío de medio campo, de juego, de dar a los compañeros, de robar balones? Porque todo el mundo tiene que robar balones. Pues bueno, pues ya lo veremos. Pero a mí Zubimendi, por ejemplo, sí me encajaba mucho más en el Madrid que lo que me puede encajar Ceballos. Incluso más que Arda Güler, ¿eh? Pero es que eso no lo tiene el Madrid. El Madrid tiene mucho físico y con la salida de Kroos y de Modric ha perdido, lo que dicen ahora los panenquitas, ha perdido mucho pie. Ha perdido pie en el centro del campo. Yo no soy tan Arda Güler te lo da, pie te da todo, pero ¿te da las otras cosas que tenían los otros? Pues yo tengo muchas dudas. A mí me parece que es lo que peor tiene el Madrid ahora mismo. Sí, sí, sin duda. Ya, y es lo que debería fichar alguna vez, si se lo plantean, pero no parece muy por la labor el Real Madrid de explorar esos perfiles, y a mí es que me parecen lo más necesario. Un centrocampista que juegue, que reparta, Mira, que organice. Pero Fran, yo lo entiendo lo que me decís. Pero entonces, ¿a quién echamos? O sea, si ese es el gran problema, porque estamos hablando ahora de Valverde, por ejemplo. Es que de Mastantuono, de Camavinga, de Bellingham, de Güler, de no sé qué, que hay que hacerle sitio. Entonces yo digo, ¿a quién echamos? Para que venga ese jugador que viene, si lo fichas es para jugar. Porque según vosotros, que lo puedo entender, se necesita en el Madrid. Vale, entonces hay que echar a alguien. Entonces, ¿a cuál o a cuáles hay que echar? Y aquí no me vale Ceballos. Ceballos ya estuvo a punto de salir. Igual necesitas a alguien que te dé lo de Güler más lo que no te da Güler. O sea, entonces cargarte a Güler. O sea, si el Madrid ficha a Vitinha, pues te cargas a Güler. Pero ver, que luego habrá partidos para todos. Pero yo creo que al Real Madrid ahí le falta. No, pero es que tiene que haber. Las probaturas que está haciendo con Güler es por eso, porque no tiene ese perfil. Frankie. Y a Güler lo intenta reconvertir un poco en eso. Y no es eso, Güler. ¿Sabes qué le falta a Frank? Entonces hay que, si dices, bueno, ya se repartirán, hay partidos para todos, pero tiene que haber partidos también para Bellingham. Y claro, tiene que haber partidos para Tchouaméni. Sí, pero es que tiene que haber partidos para Camavinga. Y tiene que haber partidos para Mastantuono. Y tiene que haber partidos para Valverde. Con Tchouaméni, Bellingham y ese perfil que le falta al Madrid. Sí, ese sería mi centro del campo ideal. Vale. Bellingham. ¿Cuál es el puesto de Bellingham? Decía aquí uno, joder, parece mentira que los periodistas no veáis que Ceballos aguantó el equipo la temporada pasada. ¿Y qué ganó el Madrid? Es que el Madrid no es un equipo. Mientras estuvo él antes de la lesión, hubo un momento que le aguantó al Madrid ahí. Sí, después se cayó lesionado y se acabó. Es que ¿de qué juega Bellingham? ¿Cuál es el sitio de Bellingham? ¿Sabes lo que le falta al Madrid? Aparte, bueno, en fin, puedes decir, joder, Vitinha. Vale, de acuerdo, pero Vitinha está en el campeón de Europa. Un perfil como es que el Barça tiene varios de esos. El Barça tiene a Frenkie de Jong. Tiene, fíjate, te diría, y alguno dice, este está loco. Marc Casado es un jugador que, por ejemplo, al Madrid le vendría súper bien por cómo juega. Súper bien. Porque no tiene de eso. Y Casado. Yo creo que Camavinga es mejor que Marc Casado, sinceramente. Para ti. Para mí, bueno, claro, para mí. Para ti para sí. mí, para ti no, pero para mí sí. Casado juega bastante más al fútbol que Camavinga. Bueno. No lo tengo tan claro. Son diferentes, dice Fran. ¿A ti qué te parece, Fran? Es un buen debate, ¿eh? Yo creo que son diferentes. Ya, pero si tienes que elegir entre Casado y esto, eliges a Casado antes que a Camavinga. A lo mejor al Barça le viene mejor un Casado que un Camavinga. Es que según cómo juegue tu equipo. Pues al Barça, por supuesto. Pero que es que el Madrid tiene que tener un perfil de esos, aunque sea uno. El chaval cuando salió el Mar Bernal
oye, no estuvo mal ese chico. Y son diferentes, pero eso es lo que para mí, que le falta un poco eso. Un jugador de esos, uno. Y luego tienes a Tchouaméni, tienes al otro y tienes al otro. Pero uno de esos. Yo creo que ese jugador yo el Bellingham que recuerdo en el Borussia Dortmund era un jugador que jugaba ahí atrás, ¿eh? O sea, y era un jugador con llegada, pero que era un centrocampista que jugaba al lado del medio centro. O sea, yo creo que era ese jugador. Pero que le gustaba mucho llegar, que Bueno, tenía mucha zancada, que tenía mucho. Yo creo que el Madrid necesita algo más. Pues un poco lo que ha terminado reconvirtiendo el Barça a Frenkie de Jong, ¿no? Ese jugador un poco que en la base de la jugada te dé organización de juego. Yo aquí repito mucho en este chat el nombre de Rubén Neves. A mí Rubén Neves me parece. Pero yo lo que te pregunto, Fran, ¿y Bellingham no puede hacer ese papel? Si se le pide. Bueno. Otra cosa es de que tú digas, es que a él le gusta. Habrá que verlo, no lo sé. Pero no lo sé. Yo creo que calidad tiene. Yo creo que a él le gusta jugar más cerca del área rival. Despliegue físico. Otra cosa es lo que le guste. Y otra cosa es lo que necesite el equipo. Pero yo creo, también a De Jong le gustaba más jugar de centro del campo para adelante, de centrocampista, de media punta, con mucha llegada. Era como jugaba en el Ajax y como ha jugado en el Barça al principio. ¿Vale? Y ahora tú me dices, es que De Jong, fíjate, se ha adaptado a esa posición. Yo digo, ¿Bellingham le tiene cosas que envidiar técnicamente y como despliegue físico a De Jong? Yo creo que no. Otra cosa es no de aguanta que no aguanta tanto el balón. Yo creo que es un pelín peor con balón, sí. Un igual pelín peor sí, con balón. Un poquito no peor. Tanto el balón. Un poquito peor. O sea, un poquito eso peor. Es pero lo con que mejor despliegue físico. Al Madrid, también, un tío de esos. Sí, eso sí, eso sí. Con mejor despliegue físico. Entonces, yo digo, pues a lo mejor hay que intentar. Por eso yo creo que estamos en un año muy importante para saber lo que quiere hacer y cómo quiere utilizar los peones Xabi Alonso. O sea, cuando pueda tener y recuperar a todos los jugadores y empieza a recuperarlos, quiero ver cómo va encajando esas piezas. ¿Cómo encaja esas piezas? Para mí una de las claves, y lo vengo diciendo desde hace un montón de tiempo, es una vez que se recupera Bellingham y ya está recuperado, es cómo encaja a Bellingham ahí. A Güler y a Bellingham. ¿Quién juega por delante y quién juega por detrás? Si es capaz de convencer a Bellingham que puede ayudar más al equipo, retrasando un poquito más su posición a cambio de no tener tanta llegada y no tener tanto gol. Porque yo creo que igual que hace 2 años sí se necesitaban los goles de Bellingham, ahora, teniendo lo que tienes arriba, igual no hace tanta falta. Que igual para ayudar al equipo, un Bellingham más retrasado es mucho mejor que un Bellingham que juegue cerca del área. Esa es otra de las claves. Sí, pero el mejor Bellingham lo hemos visto cerca del área, ¿eh? En la primera temporada. Bueno, yo en el Borussia Dortmund vi un gran Bellingham y no estaba tan cerca del área como estaba en el Madrid. Es que depende de los encajes. Sí. O sea, es que depende de cómo lo encajes. O sea, es que también hemos visto al mejor Valverde, lo hemos podido ver en el centro del campo. Y en cambio, en lo que llevamos de temporada, yo el mejor Valverde lo he visto de lateral derecho el otro día. Ese es el mejor Valverde que he visto. ¿Por qué? Porque tenía campo por delante, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, depende de dónde lo quiera encajar el entrenador. Igual que vi un extraordinario Camavinga, aunque no le gustaba jugar, de lateral izquierdo. Y lo vi casi mejor que en cualquier otra posición desde que está en el Madrid. Bueno, es que eso va de... Por eso para mí es clave lo que quiere hacer y cómo quiera encajar las piezas y el sistema de juego que quiera utilizar Alonso. Porque a lo mejor hay jugadores, oye, que contra el dolor del alma se tienen que ir. Porque no encajan en los esquemas de Alonso. O sea, por ejemplo, Rodrigo no encaja en la parte derecha. Como además encima el chico donde mejor se encuentra es en la izquierda, pues o lo adapta a la posición en la izquierda, que es lo que lo ha adaptado, sustituyendo a Vinicius y saliendo ahí en esas, o si no, pues al final Rodrigo se tendrá que ir, porque en la derecha no le encaja.
Le encaja más Mastantuono, le encajarán más Valverde y le encajarán más Brahim, pero no Rodrigo. O sea, y ha quedado claro que no es que juegue en la izquierda por imposición porque el jugador haya dicho, oye, que es que no quiero jugar en la derecha. No, es que Alonso también se ha dado cuenta que donde mejor rendimiento le puede dar Rodrigo es en la izquierda. Entonces, yo creo que esa es la esto. Yo tengo esa, digamos, esa incógnita. A ver cómo va a encajar las piezas Alonso. ¿Cómo va a jugar contra el Madrid, por ejemplo? Contra el Barça, por ejemplo. Contra el Barça, sí. ¿Qué va a hacer? Porque ya tiene casi todos. Quiero ver qué hace. ¿Va a ser capaz de sacrificar a Valverde? Yo creo que no. Yo creo que a Valverde lo va a poner en la posición de Mastantuono. Y va a sacrificar a Mastantuono. Quiero ver cómo encaja. Yo creo que a Bellingham lo va a poner más o menos cerca de Tchouaméni, porque no veo que se cargue a Güler. Entonces, para mí eso es una incógnita, y que nos puede marcar mucho lo que va a pasar a lo largo de la temporada, ¿no? Ese partido. Ya, pero hay una diferencia, Siro. Yo ese partido tengo muchas ganas de verlo porque claro, yo entiendo que el Barça va a jugar a lo que es el Barça. Y el Madrid va a jugar a lo que es Alonso y el Madrid de ahora. Ahí tengo dudas. Hombre, es que ahí es donde tengo la duda. Yo ninguna. Si va a jugar a lo que él quiere o va a mirar al Barça. Esa es la duda que yo tengo. Ya. Hombre, Y va a debería hacer la jugar, alineación ¿no? en A lo que función él del quisiera. Barça. Debería. A mí eso me decepcionaría, la verdad. Yo creo que con Xavi Alonso el Real Madrid ha fichado a alguien precisamente para no plegarse a eso, ¿no? Claro, claro. También es Si verdad, fuera un Madrid Fran, que estuviera lleno de bajas, y, bueno, lo voten, Fran, pero también con es ese verdad Madrid, que después llega el partido del Atlético de Madrid. Yo esperaba un Madrid apabullando y presionando arriba y tal, y resulta que pasó todo lo contrario. Porque tácticamente. Sí. No, pero claro, ahí yo creo que ahí no influye la idea del entrenador. Yo creo que ahí le ganó la partida el Cholo Simeone, el planteamiento del equipo rival. O sea, no es que el Madrid saliera a la defensiva, sino que el Atleti le obligó a defenderse. Esa es la sensación que yo. Y por eso yo contra el Barça espero que el Madrid salga en plan dominador. Porque esa es la idea de lo que dice Fran, ¿no? De Alonso. Y claro, los críticos pueden decir, no, pero el día del Atlético de Madrid fue dominado. Sí, pero fue porque tácticamente yo creo que le ganó la partida, se equivocó Alonso y acertó el Cholo Simeone. ¿Pensáis? Igual Xavi se esperaba otro Atlético de Madrid también, ¿eh? Sí, pero por ejemplo la presencia de Sorlo yo creo que estoy convencido que no la esperaba, por poner un ejemplo. Uno de los jugadores que ese dispositivo táctico de meter arriba a Sorlo, yo creo que no lo esperaba para nada Xavi Alonso. Entonces, sí, porque además Sorlo venía mal. Claro, por eso. Pero para mí, ya te digo, el partido del Barcelona yo creo que puede marcar mucho el juego del Madrid y quiénes van a ser los protagonistas del juego del Madrid. No sé si, Monje, ¿tú cómo tienes dudas? Decías. Yo tengo dudas. Porque si hubiese visto a Xavi Alonso muy convencido de algo, te digo, él va con su idea y punto. Pero como no le veo todavía convencido, todavía creo que tiene dudas en jugadores y en posicionamiento de jugadores. Pero porque no ha habido. Esos jugadores han estado muchos de ellos lesionados. Sí, que lesionados. Que está claro que, joder, es mala folla que se te lesione Carvajal y Arnold a la vez. O que los centrales también tengan bajas. Ponía aquí uno de los que nos está viendo un posible 11. Lo que pasa es que lo tiene muy desordenado. Porque mete aquí, bueno, no sé si es desordenado, igual que lo ha escrito, con el 11 sería, pues entiendo que con Courtois, que siempre le quitan o le quitamos al portero del sistema, ¿no? Sí. 1-3-5-2 o 1-4-4-2. Siempre decimos 4-4-2. Y aquí dice entiendo que Carreras y Valverde en los laterales, con Militao y Hausen como centrales, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Güler y Vinicius y Mbappé.
Ahora había que ver cómo Sí, los pero yo pone ahí. dudo mucho que si está recuperado Carvajal o está Arnold, Juegue no Valverde. jueguen ese partido. Eso O sea, es, yo creo porque que. al final el lateral derecho es lateral derecho y Valverde puede haber jugado de lateral derecho muy bien, pero joder, pues no es su posición. En el Madrid no creo que haya Bueno, te digo una jugado cosa, ¿eh? Yo cada vez me convenzo más de que Valverde sería el mejor lateral derecho del Madrid, ¿eh? O sea, porque es que te aporta muchas cosas arriba. O sea, te aporta en defensa. En defensa defiende muy bien y pues en ataque es una igual bomba. tiene menos desborde de que Carvajal por banda, lo que es centrarse en la banda, pero pues él se mete para el centro, No, y puede las pegarla desde repeticiones que fuera. hace. Y las repeticiones que hace, Siro, que es que va, viene. Eso para el rival es un auténtico dolor. A ver, y esta temporada el Madrid tiene una opción clara contra el Barça, porque ya el año pasado le hizo daño en Montjuic. En Montjuic, en el Bernabéu no tanto. Bueno, en el Bernabéu fue un poco raro el partido. Sí, No porque fue tan. El Madrid en la primera media hora Eso es. pudo conseguir 2 o 3 goles. De hecho, metió uno que se lo anularon y cayó en Mbappé 2 veces en fuera de juego, por muy Eso es. que era fuera Y de luego de juego, no repente estoy sí, diciendo. marcó goles el Barça, pero no, el resultado no refleja en realidad lo que pasó en el partido. Y en la montaña olímpica, pues la verdad que también el Madrid se adelanta, si no me equivoco, ¿no? En Montjuic. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Sí. se pone 0-1, sí, sí. Se pone Eso 0-1. es. Y esta temporada el Barça no está igual atrás. Se nota mucho la baja de Íñigo Martínez, aunque a algunos le parecía esto, hablar de esto podía ser extraño, pero se nota un montón que no esté Íñigo Martínez. Sí, Hasta he un leído unas montón. declaraciones de Cubarsí, pues eso, que más o menos viene a decir que con él tenía otra seguridad, era todo un poco distinto, y se nota mucho. Y ahí le puede buscar las cosquillas, porque a mí, me digan lo que me digan, Eric García, ahora de repente no va a ser el central de la liga, porque no es un central puro, de agresivo, no es. Araujo no tiene nada que ver con las condiciones de Íñigo para el sistema de Flick y te queda Cubarsí, porque Christensen, Pero bueno, pues ahí Cubarsí está. además jugando en la izquierda y no en la derecha, que es donde jugaba cuando Eso estaba es, Íñigo. O sea eso que ya es, no es de que eso es. pierdas el líder de la defensa que era Íñigo. Es que también pierdes porque no es no, si en la derecha da un 100, en la izquierda da un 80, un 90, que sigue siendo muy bueno, pero que no es lo mismo. Que no Yo es os lo digo una mismo. cosa, y sabéis que soy muy amigo de Íñigo, y se lo he dicho a él, o sea, es decir, Yo no lo hubiera dejado marchar. Yo es soy que el eso es. O Barça sea, Íñigo y está menos muy contento gratis. y gana una Es que pasta. para mí el problema es ese, que le dejan marchar gratis. Pero es que yo no entiendo cómo le han dejado salir, pero que alguien no haya visto deportivamente el daño que les podía suponer la marcha de Íñigo. Eso es lo que me alucina. Es que Bueno, es pero de loco. tenían un acuerdo de caballeros con él, ¿no? El tema era A ver, ese, ¿no? no es un tema de acuerdo porque Íñigo a mí me lo ha dicho y lo ha dicho en alguna entrevista más, que si hubiese tenido un planteamiento del Barça futuro, porque le quedaba Se esta hubiera temporada, quedado. yo creo que se lo hubiese pensado mucho. Mucho Pues más de lo que se lo pensó, claro. deberían habérselo hecho. Pero no se lo plantearon así. Le dijeron, bueno, ya veremos cómo va yendo la temporada, como diciendo, venga, que eres un tío veterano, no vaya a ser que te lesiones o que no estés al mismo nivel que la temporada pasada. Y para mí fue un error, o ha sido un error muy Sí, sí. importante. Muy importante. No, no, es que Y no estás. fichar a nadie, además. No, y es que yo creo que el Barça, el problema del Barça es que lo han hecho por el tema de las inscripciones. O Claro. sea, y yo decía hace unas semanas, para mí era más importante quedarse con Íñigo que fichar a Rashford. O sea, es mucho más importante. O sea, es que Rashford, bueno, pues bien, viene para lo que viene, para ser sustituto de Rafinha o de Lamine Yamal, para darles descanso y minutos de descanso a esos dos jugadores. Pero claro, cambiar a un tío que es el líder de tu defensa, en una defensa que juega con tanto riesgo como juega la defensa del Barcelona, que tienes que estar como muy sincronizada en la línea defensiva para que no te pillen el fuera de juego. Y dices, dejar marchar a este hombre, dices, chico, vale, alguien me dice por aquí, tiene 34 años. ¿Y?
Es que por el DNI a muchos Thiago futbolistas... Silva jugaba en la Lewandowski, Premier hasta los 39. Coño, Sergio Ramos, ¿Cuántos ¿con tiene cuánto se fue del Lewandowski? Madrid y con cuánto se fue del Paris Saint-Germain? Sergio Ramos, con 37 o 38, ¿no? Se fue del Madrid, no Aparte, sé hay si con posiciones, a mí esto 35. me lo dijo un día, Siro, me lo dijo un día Javi Casquero. Hay posiciones donde tú juegas mejor a partir de los 30 años. Claro, por posición, por colocación, por todo eso, que es lo que sabes de qué va la vaina, sabes de qué va todo. Con 31, 32, 33, eres mucho más futbolista en muchas cosas, siempre que tengas al lado, evidentemente, a alguien con el que te compenetres bien, que no tengas que hacer tú todo el trabajo, y yo creo que eso lo hacía Íñigo. Y encima el Barça también se ha quedado, porque esto en la época de esplendor de Araujo se hubiera podido comprender, ¿no? Oye, yo me quedo con Cubarsí y Araujo, que son dos centrales, pero es que a mí el Araujo actual, en clave Barça, me genera muchas dudas. ¿Con cuántos años se retiró Manolo Sanchís? Manolo Sanchís, 35, 36 debió retirarse, ¿no? Fíjate, en una época en la que para nada tenían los cuidados. No, y Fernando Hierro, que es verdad que se va del Madrid, pero todavía jugó 2 o 3 temporadas en el Bolton y a alto nivel. Es que ese es el tema. Y para mí, a ver, que luego igual, ojo, que igual luego el Barça gana cosas y tal y cual, pero yo creo que es un error estratégico bestial. Y por ahí este año le van a meter mano al Barça. Pero fíjate dónde ha fallado el Barça este año, en los partidos de fuera. Y incluyo el del Levante, porque dices, no, ahí no falló. Bueno, no falló por milagrito del Niño Jesús, porque iba perdiendo con el Levante. O sea, en los partidos de fuera, que es donde más riesgos tomas. Es porque te juegas con la defensa, adelantada y el rival, al jugar en casa, te va a intentar buscarte las vueltas, ¿no? Fuera, en casa, pues fuera los jugadores, el Levante y el Rayo Vallecano y estos equipos juegan todavía un poquito más retrasados, ¿no? Y te pueden coger la espalda, pero juegan un poquito más retrasados. Entonces, ¿dónde ha tenido problemas? En los partidos de fuera. Sí, así es. Y en jugadas de este tipo, de ganarles la espalda. Y yo creo que ahí es donde está echando en falta muy claramente a Íñigo Martínez. De hecho, los equipos ya cada vez hacen más, se lo hizo el PSG, se lo hizo el Rayo, esto de colocar a un jugador descaradamente en fuera de juego en el centro, sí, que ese jugador no entre en juego porque tú lo que haces es abrir un balón a banda. Claro. Pero cuando ya el de la banda, que sí está en posición correcta, gana línea de fondo, ese jugador del centro sí está habilitado para un pase atrás. Claro. Y ahí está cayendo el Barça muchísimas veces. Porque es que el fuera de juego al final, pues es estar todo el partido asomado a la cornisa. Es que es así. Oye, ya la última, aunque la semana que viene tendremos tiempo para hablar de ese tema, del partido del Clásico. ¿Quién creéis que llega mejor al Clásico? ¿A quién le daríais el favoritismo en el partido? Bueno, primero entiendo que confiáis los dos en que tanto el Barça como el Madrid ganen sus partidos. O sea, no sé, el Madrid no lo tiene fácil, es con el Getafe, que siempre es un campo complicado. El Barça lo tiene un poquito más fácil con este Girona. Es verdad que el año pasado vino el Girona y le metió el agua en casa, pero digamos que este Girona no es el mismo de anteriores temporadas, ¿no? No. ¿Del Madrid tenéis alguna duda de que con el Getafe el virus FIFA le pueda afectar o lo normal será que llegue con... que tiene que estar bien. Pero en el Clásico sí que tengo más dudas. Pero el Madrid es un buen equipo, con muy buenos futbolistas y debería ganar. Porque son partidos que los tiene que ganar. Y el virus FIFA, son jugadores que ya están acostumbrados. ¿Cómo lo ves tú en el Clásico, Fran? Bueno, te iba a decir que la localidad es del Madrid, pero es que en los clásicos últimamente casi que el visitante diría que tiene ventaja, ¿no? Porque hemos visto muy buenos Madrid en Barcelona y muy buenos Barcelonas en Madrid. Entonces es la típica cosa que me desdibuja un poco. Yo creo que el proyecto está más hecho en el Barça y creo que ahora mismo hay menos dudas en el Barça. Y todas estas incógnitas que llevamos deslizando del Madrid, todo este debate,
de posiciones, de jugadores, de reconversiones, de roles, el Barça no las tiene, pero por una cuestión de tiempo, porque Flick ya lleva tiempo y Xabi Alonso no. Si me preguntas en un año, pues a lo mejor cambio. Pero yo ahora mismo veo menos dudas en el Barça que en el Madrid. ¿Y pensáis que llega el vamos a poner que el Madrid le gana al Getafe y que el Barça le gana al Girona? Llegaría al Madrid con 2 puntos de ventaja. Pero si perdiera el Madrid, aunque solo le cogería un punto de diferencia al Barça, ¿podrían empezar a encenderse alarmas en torno a Xabi Alonso? Sobre todo después de lo que pasó ante el Atlético de Madrid, que vienes de una historia. Ya. Yo creo que le hemos dado mucha importancia ahora, Siro, al duelo táctico. A que Xavi sale muy retratado, de que en el derbi Simeone le pega un baño. Yo creo que Xavi se puede permitir perder, pero no se puede permitir otro baño. Yo creo que la gente ya va a intentar encontrar cosas tangibles en un partido grande del Madrid dirigido por Xabi Alonso. No las tuvo en el partido del Mundialito contra el PSG y bueno, pues ahí yo creo que todos supimos que eran las circunstancias de un entrenador que acababa de agarrar un equipo. No tuvo mucho a lo que aferrarse tampoco en clave partido grande el madridista de a pie en el derbi. Yo creo que ahora necesita algo. Si vuelve a haber otra derrota en la que veamos un Real Madrid poco reconocible, poco dominador, ostras, yo creo que ahí habría dudas. Otra cosa es que tú compitas, juegue bien y pierdas, pues porque puedes perder. A ver, pero yo creo que la manera. Yo creo que hay mucho en juego, porque escuchas a unos y a otros y no está todo el mundo convencido. Tú decías, Frank, que es verdad que bueno, el sistema de Flick está ya muy asentado, saben a lo que juegan, está claro, ¿no? Pero no están del todo contentos esta temporada. Y el míster el primero. Y ha tenido también algún partido ahí, uno le metió recao a la plantilla, otro no le metió recao a la plantilla, pero quizá era el día que más tenía que haberle metido recado. Y el Madrid tiene esas dudas, ¿no? Y el que pierda ese partido sí que va a tener, yo creo que esa semana movida. El Madrid porque no puede volver a perder con otro de los de arriba. No, o sea, no puede, no debe. Y el Barça porque se va a alimentar eso, porque si de repente el Madrid le gana con 2 jugadas de Mbappé, en la que en vez de lo que pasó la temporada pasada, que por centímetros no es fuera de juego y mete gol, van a empezar a hablar de la defensa allí, claro. Yeah. Entonces, creo que es un partido de muchísima tensión. Siempre son, pero mucha, aunque sea la jornada que estamos a nada de empezar, como quien dice todavía, que estamos en el mes de octubre. Está claro. Bueno, nada, gracias, Frankie. Un abrazo a todos, ¿eh? Abrazo. Monje de Bilbao, que decimos algo, Athletic Club, ¿qué pasa? No hemos comentado nada de tu barba, Bueno. Interesante. Interesante. Para me estoy el Athletic bien. ¿Bien? Sí, porque no hay nerviosismo. Antes. No. Por el irregular, digamos, podríamos decir, ¿no? Irregular. ¿Crees que le puede castigar al Athletic Club el tema de lo sobrecargado del calendario, de jugar Champions, de jugar la Liga, de también pues, poner toda la carne en el asador en la Copa del Rey, que es el gran torneo del Athletic? ¿Crees que eso le puede...? Es que yo no sé si tiene plantilla suficiente el Athletic Club plantilla tiene una buena plantilla para jugar Europa League. Claro. La Champions son palabras mayores y yo creo que lo asumimos tranquilamente. Yo, es que además, lo digo abiertamente, yo no tengo ningún problema. El Athletic, la Liga de Campeones, es un invitado pues muy agradable porque los rivales van a jugar un campo. No, pero cuando yo hablo de plantilla, José, hablo de amplitud de plantilla, o sea, porque por número de aspiraciones, evidentemente en la Champions pues es un convidado importante. Pero te voy a eso. Digo que no le pase factura el hecho de jugar tantos partidos en la Champions, que no es lo mismo que en la Europa League. Claro, pero por eso te iba, porque el nivel de exigencia de la Champions no tiene nada que ver con el de la Europa League y los jugadores pues ya lo están pagando. Es que hemos empezado la temporada y se han lesionado todos los de arriba. Los buenos que tenemos arriba, los Williams, Berenguer,
Sánchez se ha lesionado. También algún pequeño problemita Guruceta, pero bueno, el que menos quizá esta temporada. En el medio campo se lesionó Cruzado Beñat Parados. También el otro día se lesionó Vesga. Es que para el partido de Elche del domingo está recuperando la gente. Hoy ha entrenado bien Nico, está bien Sánchez, Iñaki también está bien, que no fue con gana. Bueno, pues poco a poco va recuperando la gente. Lo que pasa que es que yo insisto, es que el Atleti está muy bien que este año estamos en Champions, pero es que para nosotros es mucho mejor estar en Europa League, porque en Europa League puedes disfrutarla, puedes pelearla. La temporada pasada caímos con el Manchester United ahí a última hora. Ya estábamos casi en la final de San Mamés. Y en la Liga de Campeones, pues fíjate, la semana que viene jugamos con el Karabaj, que ya tiene 6 puntos. Y para Atleti es una final en San Mamés. Pues si no ganas ese partido, quedarían ya 18 puntos y para meterte tienes que sacar 11. Con lo que es muy complicado. O sea, muy complicado. No, miento. Ahora quedan 18 puntos. Si no ganas al Karabaj, quedarían ya solo 15 puntos en juego. Es que es... ¿Y cuántos puntos lleva el Atleti? 0. A ver, es cierto que hemos jugado con el Arsenal en casa y con el Borussia Dortmund fuera, que son dos grandes equipos de Europa. Pero luego te viene aquí el PSG, vas a Newcastle. Claro, es que el año pasado jugabas contra el Ludogorets, contra el Slavia de Praga, que también esta temporada vamos a tener que jugar, pero jugamos en casa con ellos. Bueno, pues hubo rivales en la primera fase que eran flojos, eran equipos flojitos. Y es lo que hay. Pero bueno, a ver, disfrutándolo porque encima para el club es una pasta. Pero, por ejemplo, si tú comparas las plantillas de Villarreal y de Athletic, en este caso, el Villarreal tiene más plantilla que el Athletic. Ahora, ha hecho una inversión importante. Aparte de tener un grandísimo entrenador, pero es que han fichado a Mika Tauche, el delantero, a Tani, otro delantero. Aunque estuvo el año pasado, Buchanan se ha quedado en Tomás Partey, Renato Veiga, el central, Rafa Marín, el central. Recuperan a Foy, recuperan a... Es que, Solomon, otro israelí que también tiene ahora el Villarreal. Tiene jugadores importantes con un PP que se sale de la tabla. El chico que a ver, es verdad, pero disfrutando la Champions, a disfrutarla. Y sobre todo lo que te he dicho, que preguntaba antes en el chat alguien sobre Nico y tal, que están recuperados. ¿Y Sánchez? Sánchez está recuperado. Y Sánchez, Siro, es el mejor futbolista que tiene el Atlético. Ya sabes que es mi preferido. Es que es el mejor futbolista que tiene el Atlético. Con otra cabecita. Sí. ¿Te acuerdas que yo te decía lo de que es nuestro Bellingham? Sí. Pero claro, el Bellingham bueno, el que vivimos en San Mamés en la primera jornada de Liga, que metió 2 goles. Hace 3 temporadas ya. 2, sí, esta es la tercera. Esta es la tercera. Entonces dices tú, joder, y en el momento en el que Ollán vuelva a estar bien, pues lo va a notar mucho el Athletic. ¿Estás viajando? Sí. Que Dortmund impresionado, ¿no? El campo sí, pero ya había estado en el Mundial 2006. Yo estuve en la semifinal de Alemania e Italia. Ya, pero el ambiente de la... Muy guapo. Y luego tú, y de aquí fuimos 4.000. Fuiste por cierto, a Alemania. 4.000. Tiene un sistema, la plaza donde estábamos todos los enviados especiales y aficionados del Atleti, tiene un sistema muy guapo, porque te tomas la primera cerveza y la segunda te va costando más, la tercera te va costando más. Yo creo que tiene un sistema de tarifa por horas en Alemania. ¿Cómo tarifa por horas? No entiendo. A ver, cuéntamela esa. Pues es que acojonante de lo que yo te cuento. O sea, yo estaba con una gente de Bilbao que fueron aficionados y la primera ronda, 4 garimbas, ponle 18. La segunda ronda, 21. Las mismas 4 garimbas. Y la tercera ronda será por desgaste de vaso. No, yo creo que ya dicen, y estos ya están y luego la última ronda, 27 eurazos. Ya te cobran lo que sea. Ya. Impresionante. De todo lo que os ha tocado, ¿qué es lo que qué viaje te hace más ilusión? Mira, me gusta el de Praga, porque aunque es un destino que, joder, que mucha gente que normalmente viaja ha estado en Praga, yo no he estado.
Y he estado en Praga es una prácticamente preciosidad. toda Europa, sí, y Vale mucho la tengo pena. muchas ganas de ir, sí, y aparte que, bueno, que eso, ¿no? Que yo cuando estaba en el baloncesto, tenía un jugador allí que era Thomas Hampel, un rubio alto, jugaba muy poquito, y era de allí. Y joder, el tío era allí mueren por cerveza, que Es lo que tienen te iba a buena. decir, que las birras, y en Alemania es un país de cerveza, en Praga ya ni te cuento, en Su Chequia. sueño es beber una buena cerveza suya y comprarse una Skoda. El sueño de los checos, ¿no? Sí, sí, Ya, sí, sí. Y el tío era así. ¿Qué es lo que tú tomas? ¿Qué es lo que a ti te gusta y tal? Beber una cerveza de mi país y comprarme una Skoda. Y se compró la Skoda y Ganimba me imagino que se habrá bebido litros, pero el Skoda se lo compró. Oye, el chingurri no se plantea a nadie, ¿no? No, la afición con el No, chingurri está, ¿no? Valverde es un poco como Simeone. Ajá. Sin haber estado tanto seguido, Simeone ha estado muchos años seguidos, Valverde ha estado en 3 etapas, es el entrenador que mejores resultados Pero hay la le ha misma dado. sensación con Valverde, con el chingurri, que con el Cholo Simeone, que hay mucha gente que piensa, bueno, es que después de Simeone puede venir el diluvio y por eso vamos a mantenerlo. Con el chingurri yo creo que Bueno, no es que ha pasa eso, venido, ¿no? ¿O sí? claro, a ver, Valverde yo siempre digo que es un tío súper inteligente y que ha sabido elegir el momento en el que regresar al Athletic. Y además luego él viene y lo hace muy bien. Y luego el que viene después de él las pasa más canutas. Hay que esperar ahí, ¿no? Yo cuando se habla ahora de Simeone, ¿no? Que dicen, joder, ahora llega un Mateo Alemán y ya veréis, este es el que va a decirle a Simeone, no sigues, o el que va a negociar con él y tal, ¿no? El que vaya detrás de Simeone en el Atlético de Madrid, uf, va a ser papelón, ¿eh? Bueno, es un poco lo de la Real con Imanol, ¿no? También es verdad que en el Pero es caso de la Real, distinto. claro, es verdad que en el caso de la Real la plantilla ha empeorado, No es la misma Es que plantilla la que plantilla tenía de la Real Imanol. Sociedad de hace 4 años, tú coges Claro, el 11 de la Real de hace 4 años y coges el de esta claro. y dices, madre de Bueno, 3 Dios. son titulares en la selección y en el Arsenal, claro. Mira, Lenormand, Bueno, Zubimendi, Lenormand, claro. Merino, David Silva. Es que no sé si estaba en la punta Isaac o Sorlot. Es que la Real era un equipazo y ahora, A mí lo que me todos llama la esos. atención es que no hayan podido mantener ahí a la mitad de estos, que económicamente se hayan visto en la... Yo, joder, o sea, no lo entiendo. No entiendo A que... ver, sí, pero tú calcula, mira, de televisión es verdad que han cogido dinero en los últimos años por clasificación en Liga y porque también se metieron en Champions, pero luego al final en socios, la Real tiene los que tiene. ¿Cuántos tiene? No es pues tendrán ahora 30.000, tendrán 30.000 socios, pero muchos son empresas. Quiero decir Ya. que en realidad, y lo que sacan por socios es una cantidad irrisoria para las nóminas de los futbolistas de hoy en día. Es como el Athletic. Yo siempre lo he comentado aquí contigo. Antes en los presupuestos de los equipos, el tema de los socios era muy importante. Ahora es una broma. Ahora el socio pinta muy poquito en el presupuesto de un club. Y la proyección que tú tienes económica es la que es. Por eso hay equipos que pueden aguantar más el tirón. Y en este caso la Real yo creo que le han venido ofertas importantes de otros equipos y aparte que el jugador también quiere salir porque quiere hacer otra cosa o quiere... En ese sentido yo no le pongo un pero a la directiva al Consejo de Administración de la Real Sociedad. Pero a mí sí me ha parecido arriesgada la apuesta de este año. De una vez que se va Imanol, decir, venga, ya apostamos por el chico de la cantera. Eso me ha parecido arriesgado. Porque para mí no era, ahí tienes que poner un entrenador, mira, contrastado y que venga y que intente volver a enderezar la nave que a Imanol ya se le había torcido. Sí, sí, Porque no, la la Real no está última... en Europa este año. No, está claro, está claro, está claro. Oye, ¿y no ha habido tentación en el Athletic
de ir en algún momento a por Merino o por Zubimendi? Igual Mira, ese puesto estaba más... Merino sonó en su día, pero dicen que cuando estaba Urrutia de presidente no se quiso, no se quiso ir a por él. Luego, también otra parte de la leyenda cuenta que tampoco Merino ha estado nunca muy interesado en ir al Athletic, en venir al Athletic. Al final creo que Merino ha acertado con sus decisiones, porque ha estado y está en buenos equipos y bueno, y en la selección pues mira los goles que mete. Pero bueno, a ver, al mismo tiempo que Merino ha estado en equipos, nosotros hemos tenido jugadores también buenos en esos puestos. Claro, eso O es lo que sea, me porque, refería. Claro. claro, cuando está Merino ahí a punto, está Raúl García en el Atleti, Sí, pero que igual es un... hablando de proyección de futuro, Raúl tenía el Sí, no, recorrido ya que no, por tenía. años y tal era... Claro. Por años y tal, también estaba llegando Sancet. Bueno, al final, mira, lo que yo te digo. Pero yo creo que ha habido de las dos, ¿eh? O sea, primero que en su día no hubo mucho interés del Atleti y luego que yo creo que Merino nunca se ha vuelto loco por venir aquí. Ajá. Bueno, pues nada, que José, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a alguna manifestación hoy o te vas a quedar ahí? No, hoy voy a estar tranquilo y luego habrá que hacer un poquito de deporte, un poquito ahí al gimnasio ¿Vas al y gimnasio todos los días? 3 días a la 3 semana. días, vale, vale. 3 días, ¿Pesas y hay que ir. cardio o solo pesas? Es que yo ya he tomado la decisión, creo que es la más inteligente en tiempo, que es un sitio en el que vas, eliges hora y tienes que ir. Y si no vas, pierdes la hora. No es Ya. como que, no, puedo ir a cualquier hora al gimnasio. Y entonces cuando no vas nunca. Entonces aquí es como la cita al médico. Vas, venga. Y solo entrenamos 5 personas a la vez y con un monitor. ¿Y Un qué monitor. haces? ¿Fuerza y cardio o solo Y fuerza? sobre todo fuerza. A nuestra edad ya es prácticamente todo fuerza. Dice uno, no hay mejor entrenamiento que una barricada. Bueno, escucha, socio, que yo soy de una generación muy dura. Cuidado, que nosotros todos De los mucha viernes teníamos aquí barricada. salsa, ¿eh? Cuidadito, Igual cuidadito, Manuel es también de esa generación, ¿eh? que yo he corrido detrás de las lecheras, ¿eh? Y delante también. Bueno, José, un abrazo, tío. Qué tiempos aquellos, Buah, Siro. Joder, joder. qué tiempos aquellos. Además, corrías algunas veces porque te tocaba y otras cuando no te tocaba. Quiero decir, estabas en el medio Ah, no, y no, claro, allí claro, era sálvese quien claro. pueda. Algunas Madre mía, tenías que correr porque te habías metido tú en el lío es y curioso. otras veces, pues a lo mejor estabas paseando por algún, pues yo qué sé, en Barcelona por las Ramblas o por la Plaza de Cataluña Sí. y te pillaban una de estas y bueno, ¿para qué quieres No, no, más? es curioso porque yo siempre, a ver, que todo el mundo sabe aquí que yo soy de aquí, de Bilbao, ¿no? Como digo lo de aquí de Bilbao, pues nos hacía mucha gracia cuando llamaban en un concurso de televisión a alguien y le decían, ¿de dónde llama? Y dice, de aquí. Y decía, ¿cómo de aquí? De Madrid. Y hubo un día que en un concurso de televisión cogió uno el teléfono y dice, ¿dónde llama de aquí? Y le dijo el de la tele, ¿de Madrid? Y dice, no, no, de Bilbao, de Bilbao. Claro, claro, y tú tienes muchos amigos aquí, Siro, Sí, y al final a la gente le cuesta entender. Ya han pasado años, felizmente, que no tenemos ya nada, claro. problemas graves como antes, ¿no? A la gente le cuesta entender que cuando yo decía antes lo de que me han tocado épocas duras, que es que en tu cuadrilla había gente Ah, muy metida. que eso es. Claro, Y dices, pero ¿y cómo ibais con ellos o cómo estabas con esa gente? Joder, ¿por qué eran tus amigos desde pequeños? claro. Es que por eso el libro y la serie Patria Está muy bien. está muy bien explicado. Sí. Y yo le recomiendo a todo el mundo para que entienda un poco cómo era la situación en aquellos tiempos en Euskadi y cómo la hemos vivido, los que lo hemos vivido, ¿no? Porque era así. Yo tenía amigos que han estado dentro y yo pensaba muy distinto, Sí, está pero claro. A mí me pasaba lo mismo. A mí, yo es que, además es que Siro, seguro que convivía sí. mucho allí en Barcelona. Hay un sitio que llamamos el Barrio Vasco, que entre otros, por ejemplo, estaba el restaurante Udala, que era del, del hermano de Nacho Solozábal, que lo había creado su padre, el padre de Nacho, que era pelotari en Miami, es donde hizo el dinero.
Y entonces allí pues todos eran restaurantes y bares vascos y la gente era vasca. Y claro, allí había de todo, lo que tú dices. O sea, convivías con gente que estaba muy cerca de ETA y gente que era todo lo contrario, que eran nacionalistas españoles, pero convivían, aprendías a convivir y aprendían ellos sobre todo a convivir, ¿no? Y lo que te pasaba a ti en Bilbo, ¿no? Aprendías a convivir con toda esa gente, ¿no? No. Entonces, bueno, pues tenías que... Yo creo que hacías un esfuerzo tú, yo creo que mayor, pero también lo hacían ellos, obviando que por encima de las ideas estaba también la amistad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo más bonito de esa época. Había casos que tú lo sabías, claro, pero otros no tenías ni idea. Claro, también. Pero lo sabías y nunca salía la conversación. No. A mí me ha pasado de estar entrenando, de jugar al fútbol, y de repente al día siguiente no ha venido a entrenar. Y entonces te enterabas. Lo han pillado. No te hacías ni a la idea. Pues claro, porque, pues eso. Pero, a ver, es un tema, a mí me duele bastante que no se enseñe esto en los colegios hoy en día. Se enseña poco, se cuenta poco. El pasado, bueno o malo, y si es malo, creo que con más razón, hay que enseñarlo. Para no olvidarse y no caer en los mismos errores. Eso es el tema, para no caer en los mismos errores. Aún así, recordándolo, y ahora me viene a la cabeza el hijo de Netanyahu, aún recordándole, después cometes los mismos errores a la inversa. Porque claro, Netanyahu está haciendo con los palestinos lo que hicieron con ellos los nazis en Alemania. Sí, bueno, eso es así. Entonces, aún recordándolo, pues vuelve a pasar, pero evidentemente si lo recuerdas, pues es más, por lo menos hay gente que les sirve de aprendizaje, ¿no? Pero sí, decían por aquí que ideología no tiene por qué estar por encima de la amistad. Bueno, pues eso, pero también eso pasó en Cataluña, ¿eh? En el tema ahora último del 1 de octubre de hace 5 años del referéndum y todo esto, hubo gente que lo entendió, pero hubo incluso en familias que lo separaron las ideas. O sea, que eso es lo que yo digo, que yo creo que eso la política no puede estar por encima de la amistad y de la familia, ¿no? O sea, y al final los que lo han entendido son los que han podido tener una convivencia buena y bonita. Y creo que afortunadamente de esos hay muchos. En el País Vasco hay más de gente que ha sabido entender que las ideas no tenían que separarlos que de los otros, ¿no? Aunque también ha habido, ¿eh? Ha habido sitios barrios, por ejemplo, en los pueblos pues por ejemplo en Lekeitio, que según qué sitio, según qué barrio, si pensabas de una forma no podías entrar allí, porque si, vamos, no, es que no te dejaban. Bueno, es que es una Vizcaya muy euskera, muy... No, muy profunda. Lekeitio, yo no lo sabía hasta que he empezado a ir. Es una pasada de pueblo, es una maravilla. Es una maravilla. La verdad que has elegido bien porque es claro, bonito sabes bien bonito. Que hubo a lo largo de la historia hubo un momento que podía haber llegado el tren a Lekeitio y mejorar las carreteras, pero los del pueblo no quieren que se mejoren ni las carreteras, ni que haya tren, y bueno, permiten que haya autobús de Bilbao a Lekeitio de puto milagro. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente, que eso se convierta en un sitio súper turístico, que van los turistas y que invade el turismo el pueblo, porque saben que eso puede llevar a que se pierda la esencia de lo que es un pueblo, por ejemplo, tan bonito como Lekeitio, pero esa es la realidad. Es que hay sitios en Euskadi, no solo Lekeitio, sino más sitios. Es curioso porque Lekeitio, históricamente además, era un pueblo donde veraneaba la gente de pasta. La gente de pasta. Claro. Sí, bueno, el dueño... Incluso algún rey. Yo creo que algún rey iba a Lekeitio. Sí, claro. ¿Y sabes quién veraneaba allí? Ramón Mendoza.
Es verdad. Ramón Mendoza veraneaba allí y de allí es, por ejemplo, o veranea allí el dueño del Correo y de ABC. No, ABC, sí. El dueño del Correo, el dueño del Correo, que también es el dueño de ABC, ¿no? Es la misma empresa. Vale. Es que yo no sé si hablas de Alejandro Echevarría o alguno de estos, de alguna familia de aquí de Neguri, ¿no? Sí, yo creo, no sé si no es Alejandro Echevarría, uno más histórico, de los grandes propietarios del Correo. ¿Quién es propietario? Sí, es que estaba mirando ahora porque ¿Castellanos era marca? No, no lo sé. Alejandro Echevarría, Es que un Puede directivo ser. del Atleti, un directivo de su época del Atleti, yo creo que fue dueño del Correo o de la familia de los dueños del Correo. Pero bueno, sí, hay gente, es uno de los sitios de veraneo antiguamente, y ahora se conserva un poco también de la burguesía vasca, evidentemente. De ahí era Santiago Brugar. Está enterrado allí. Claro, es que ahora estoy mirando y no te aparece ahora exactamente. Yo me acuerdo de la familia de los que eran históricamente, sí. Son las familias. ¿Vergareche puede ser? Vergareche, perdóname. Claro, es que eran de Vergareche. las familias Echevarría y Vergareche. Vergareche. Sí, sí. Vergareche. Vergareche. Sí. Tienen una casa Y es preciosa. que uno delante. fue directivo del Atleti. Vergareche. Fue directivo del Atleti en la época de Arrate, yo no sé, Arrate o eso es. Sí, Vergareche, me refería a Vergareche. Sí. Bueno, hemos hablado de todo, como siempre, José. Nada. Un abrazo muy grande. Que un abrazo. Que de tiempo bien estamos en Bilbo. Sí, He estado en muy Galicia bueno. yo estos 2 días. Muy bueno. Y joder, muy un bueno. sol que parece que estabas en Marbella. Sí. Buah. Es una pasada el tiempo que hace. Y hasta el sábado tenemos, ¿eh? ¿Ah, sí? Vale. Hasta el sábado buenísimo. Bueno, pues nada, un abrazo, José. Hasta Venga, la semana que viene. un abrazo. Adiós. Abrazo. Agur.